Bombas de relojería olvidadas en los mares. Es un tema que se habla muy poco, ya que para la gente de a pie, que haya barcos que estén a cientos de metros bajo el mar no les interesa mucho, pero si te digo que hay barcos que son una bomba de relojería, ¿qué pensarías? Quédate hasta el final de este vídeo para averiguar eso y otros muchos más detalles sobre 10 de los barcos olvidados en los mares que son auténticas bombas. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Los barcos olvidados en el mar son una fascinante y misteriosa parte de la historia marítima. A lo largo de los años, numerosas embarcaciones han sido abandonadas, naufragadas o perdidas en los océanos, dejando tras de sí historias intrigantes y enigmas sin resolver. Estos barcos pueden variar desde pequeñas embarcaciones de pesca hasta grandes buques de carga o incluso barcos de guerra. Hay varias razones por las que un barco puede quedar abandonado en el mar. Algunas veces, una tormenta violenta o un accidente puede causar que la tripulación abandone la embarcación en busca de seguridad. En otros casos, problemas técnicos como fallos en el motor o averías graves pueden dejar a un barco a la deriva sin nadie a bordo. Uno de los casos más famosos de un barco olvidado en el mar es el Mary Celeste. En 1872, este barco fue encontrado flotando en el Océano Atlántico, sin su tripulación a bordo. No había señales de lucha ni de daños significativos en el barco, pero la tripulación simplemente había desaparecido. Hasta el día de hoy no se ha descubierto la verdad detrás de lo que ocurrió en el Mary Celeste. Además del Mary Celeste, hay otros casos mucho más preocupantes para la humanidad actual. Y es que hay varios barcos en el fondo del mar que son auténticas bombas de relojería. El océano es vasto y en gran medida inexplorado, lo que hace que la desaparición de barcos en alta mar sea aún más intrigante. Número 1. SS Mont Blanc. El SS Mont Blanc fue un barco francés de carga que transportaba una gran cantidad de explosivos, incluyendo 2.925 toneladas de TNT, picrato de amonio y otros materiales peligrosos. El 6 de diciembre de 1917, en el puerto de Halifax, Canadá, ocurrió una tragedia que resultó en la mayor explosión artificial antes de la era de las bombas atómicas. El Mont Blanc estaba navegando por el puerto de Halifax cuando se encontró con el SS Immo, un barco noruego que intentaba salir del puerto. Ambos barcos intentaron maniobrar para evitar la colisión, pero debido a la confusión en las señales de navegación, finalmente chocaron. El impacto provocó que los barriles de explosivos del Mont Blanc se rompieran y comenzaran a incendiarse. A medida que el fuego se propagaba rápidamente a bordo del Mont Blanc, la tripulación abandonó el barco y advirtió a las autoridades locales sobre el peligro inminente. Sin embargo, muchos espectadores se acercaron al puerto para observar el incendio, sin darse cuenta de la naturaleza extremadamente peligrosa de la carga del barco. Aproximadamente 20 minutos después de la colisión, se produjo una explosión masiva. El Mont Blanc fue completamente destruido y una gran onda expansiva arrasó con todo a su alrededor. La explosión provocó una devastación generalizada en la ciudad de Halifax, destruyendo edificios, rompiendo cristales y generando un tsunami en el puerto. Se estima que al menos 1.950 personas murieron y otras 9.000 resultaron heridas como consecuencia directa de la explosión. Además, la onda expansiva y el tsunami causaron daños significativos en la ciudad, dejando a muchas personas sin hogar. Este desastre marítimo en Halifax es recordado como una de las peores tragedias en la historia de Canadá y una de las mayores explosiones antes de la aparición de las armas nucleares. Las investigaciones posteriores llevaron a mejoras en la seguridad marítima y a la implementación de regulaciones más estrictas sobre el transporte de materiales peligrosos. Sin contar que el barco aún tiene restos de materiales tóxicos, que se tienen que cuidar constantemente para que no afecte a la fauna marina. Número 2. USS Arizona. El USS Arizona fue un acorazado de la Armada de los Estados Unidos que sufrió graves daños durante el ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. Durante el ataque japonés, un proyectil impactó en el depósito de municiones del barco, provocando una explosión masiva que causó su hundimiento. Después del ataque, se intentaron varias operaciones de salvamento para recuperar los cuerpos de los marineros y equipos del barco, así como para recuperar cualquier equipo valioso. Sin embargo, debido a la magnitud de los daños sufridos por el USS Arizona, se decidió dejarlo en su lugar y convertirlo en un memorial para honrar a los marineros fallecidos. A día de hoy, el USS Arizona yace en el fondo del puerto de Pearl Harbor, en Hawái, y se ha convertido en un sitio conmemorativo importante y una atracción turística.
Sin embargo, el barco aún contiene una cantidad significativa de combustible y municiones. El USS Arizona se hundió con aproximadamente 1,5 millones de litros de combustible en sus tanques, principalmente aceite de combustible pesado. A lo largo de los años se han producido filtraciones y fugas de combustible, lo que ha llevado a la liberación gradual de hidrocarburos al agua. Esto representa un riesgo de contaminación para el medio ambiente marino. Además, el barco aún alberga municiones sin explotar, lo que incluye proyectiles de artillería y torpedos. Estos dispositivos explosivos presentan un peligro potencial de detonación si se manipulan o perturban de alguna manera. El Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos, responsable del mantenimiento del USS Arizona Memorial, realiza inspecciones periódicas para monitorear cualquier filtración de combustible y tomar medidas para mitigar los impactos ambientales. También se realizan esfuerzos para identificar y neutralizar cualquier munición no detonada que se encuentre en el barco. El USS Arizona se considera sagrado por ser el lugar de descanso final de más de 1.100 marineros que perdieron la vida durante el ataque a Pearl Harbor. Se han tomado precauciones para asegurar que el sitio sea tratado con respeto y dignidad, al tiempo que se manejan los riesgos potenciales asociados con el combustible y las municiones remanentes. Número 3. SS Richard Montgomery. El SS Richard Montgomery fue un barco de carga de la Armada de los Estados Unidos que se hundió el 20 de agosto de 1944 en el estuario del río Támesis, cerca de la ciudad de Sheerness, en el condado de Kent, Inglaterra. Transportaba una carga valiosa de explosivos militares, incluyendo aproximadamente 1.400 toneladas de municiones, principalmente bombas, minas y proyectiles. El barco encalló en un banco de arena durante una tormenta y se partió en 3 secciones. Aunque se llevaron a cabo algunos esfuerzos para recuperar la carga en ese momento, gran parte de los explosivos quedaron abandonados a bordo del barco hundido. La preocupación principal radica en que las municiones que permanecen en el SS Richard Montgomery aún son peligrosas y pueden detonar en cualquier momento. Las autoridades británicas han considerado que intentar retirar la carga es extremadamente arriesgado debido al riesgo de una explosión accidental. El barco está claramente marcado y se han establecido medidas de seguridad para garantizar la seguridad de las embarcaciones que navegan en la zona. Se han establecido exclusiones y secciones de navegación restringidas para minimizar el riesgo de colisión con el SS Richard Montgomery. Sin embargo, existe una preocupación constante de que las condiciones en el área, como el deterioro del casco y los cambios en el lecho marino, pueden provocar una detonación de las municiones almacenadas. Además, hay temores de que una colisión con el barco o un evento natural, como un fuerte temporal o un terremoto, pueda desencadenar una explosión. Dado el riesgo potencial para la seguridad y el medio ambiente, se monitorea de cerca el estado del SS Richard Montgomery. Las autoridades británicas realizan evaluaciones periódicas y continúan implementando medidas de seguridad para minimizar los riesgos asociados con el barco y su carga explosiva. Número 4. USS Independence. El USS Independence fue un portaaviones ligero de la Marina de los Estados Unidos que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente fue utilizado en pruebas nucleares en el Pacífico. Después de su participación en estas pruebas, el buque fue hundido como objetivo en 1951. Durante la década de 1940, el USS Independence participó en pruebas nucleares en el atolón de Bikini, en el Pacífico. Fue expuesto a múltiples detonaciones nucleares como parte de los experimentos de armas atómicas realizados por el gobierno de los Estados Unidos. Después de completar su papel en las pruebas nucleares, el USS Independence fue llevado al área de pruebas de tiro de la Marina de los Estados Unidos en la costa de California, donde fue utilizado como objetivo para entrenamiento de ataques aéreos en 1951. Durante estos ejercicios de bombardeo, el barco fue severamente dañado y finalmente se hundió en el Océano Pacífico. Una de las preocupaciones principales asociadas con el USS Independence es la presencia de niveles peligrosos de radiación a bordo del buque. Las pruebas nucleares expusieron al barco a la radiación y algunos de los materiales y equipos a bordo pueden seguir siendo radiactivos. Se ha detectado la presencia de cesio-137, un isotipo radiactivo en el USS Independence. El cesio-137 tiene una vida media relativamente larga y puede causar efectos adversos en la salud si se está expuesto a él. Si bien las autoridades han monitoreado y evaluado los niveles de radiación en el área donde se encuentra el USS Independence, se considera que el barco presenta un riesgo potencial para la salud humana y el medio ambiente. Como resultado, el acceso al área donde se encuentra el USS Independence está restringido y se han establecido medidas para evitar la exposición a la radiación. Las autoridades continúan supervisando y evaluando la situación para garantizar la seguridad de las personas y el entorno.
Número 5. K-129. El K-129 fue un submarino nuclear soviético de la clase Golf II, que se hundió en el Océano Pacífico en 1968. A bordo del submarino se encontraba un reactor nuclear y misiles balísticos armados con ojivas nucleares. El hundimiento del K-129 se produjo a unos 1500 kilómetros al noroeste de Hawái, y las causas exactas del incidente aún no se conocen con certeza. La preocupación principal radica en la presencia de un reactor nuclear a bordo del K-129, que contiene materiales radiactivos. Si bien los submarinos nucleares están diseñados con sistemas de contención y seguridad para evitar fugas radiactivas, el hundimiento del K-129 plantea la posibilidad de filtraciones o escapes de radiación al medio ambiente marino. Además, el submarino llevaba misiles balísticos equipados con ojivas nucleares. Si estas ojivas se dañaran o se activaran como resultado del hundimiento, existe la preocupación de que se produzcan fugas radiactivas y una posible detonación no deseada de las armas nucleares. A lo largo de los años, se han llevado a cabo varias operaciones para localizar y monitorear el K-129. En 1974, la CIA realizó la operación Azorian para recuperar parte del submarino, aunque solo se pudo recuperar una sección del casco. El área donde se encuentra el K-129 ha sido objeto de preocupación por parte de las autoridades internacionales, debido al riesgo potencial de fugas radiactivas y los impactos ambientales asociados. Se han realizado estudios y monitoreo para evaluar cualquier posible contaminación radiactiva, y se han implementado medidas de protección para evitar el acceso no autorizado a la zona. Número 6. MV Tricolor. El MV Tricolor fue un barco portacontenedores que se hundió en el Canal de la Mancha el 14 de diciembre de 2002, después de una colisión con otro barco. Transportaba una carga de aproximadamente 2.862 automóviles y una variedad de productos químicos, incluyendo materiales tóxicos y combustibles. Después del hundimiento, el barco se rompió en 3 secciones distintas, lo que resultó en la dispersión de su carga en el fondo del mar. La preocupación principal radica en los productos químicos tóxicos y los combustibles que aún se encuentran a bordo del MV Tricolor y que podrían liberarse en el medio ambiente marino. Entre los productos químicos transportados por el barco se encontraban aceites lubricantes, líquidos hidráulicos y refrigerantes, así como también materiales corrosivos y tóxicos, como ácido clorhídrico y ácido sulfúrico. La liberación de estos productos químicos podría tener un impacto significativo en la vida marina y el ecosistema del Canal de la Mancha. Además de los productos químicos, el MV Tricolor también llevaba combustibles, como el gasóleo y el fuelóleo, que podrían filtrarse y contaminar las aguas circundantes. Estos combustibles pueden tener un impacto negativo en la vida marina y en los hábitats costeros si se liberan en el medio ambiente. Desde el hundimiento del MV Tricolor se han llevado a cabo esfuerzos para monitorear la situación y minimizar cualquier impacto ambiental. Se han realizado evaluaciones del riesgo y se han implementado medidas para evitar fugas o derrames de los productos químicos y combustibles a bordo del barco. Sin embargo, debido a la complejidad y los desafíos asociados con la recuperación de la carga y la limpieza del sitio del naufragio, aún existe el riesgo de liberación de sustancias tóxicas y combustibles del MV Tricolor. Número 7. MV Dona Paz. El MV Dona Paz fue un ferry filipino que se hundió el 20 de diciembre de 1987, en aguas del mar de Sibuyan, Filipinas. El trágico suceso ocurrió después de que el ferry colisionara con el petrolero MT Vector, en medio de la noche. El impacto provocó un incendio masivo que rápidamente se extendió por ambos barcos, resultando en la pérdida de vidas y el hundimiento del MV Dona Paz. El desastre del MV Dona Paz es considerado una de las peores tragedias marítimas en tiempos de paz en la historia moderna. Se estima que más de 4.000 personas entre pasajeros y tripulantes se encontraban a bordo del ferry en el momento del accidente, aunque las cifras exactas varían debido a la falta de registros precisos. El ferry no cumplía con las regulaciones de seguridad marítima, ya que se encontraba sobrecargado y carecía de suficientes botes salvavidas y chalecos para todos los pasajeros a bordo. Además, las puertas y salidas de emergencia estaban bloqueadas o cerradas, dificultando la evacuación. La falta de comunicación efectiva y el caos resultante del incendio y la colisión también contribuyeron a un número elevado de víctimas. Muchas personas quedaron atrapadas en el interior del ferry y se vieron incapaces de escapar debido a la rápida propagación del fuego y la falta de medidas de seguridad adecuadas. Se estima que alrededor de 1.500 a 1.800 personas sobrevivieron al desastre, lo que significa que la gran mayoría de los pasajeros y tripulantes perdieron la vida en el incidente. Las malas lenguas comentan que en una parte del ferry llevaba materiales tóxicos para su venta, lo que preocupa mucho a los investigadores. El desastre del MV Dona Paz
puso de manifiesto la necesidad de mejorar las normas de seguridad marítima y la aplicación de regulaciones más estrictas en las operaciones de los ferries en Filipinas. Número 8. SS Derwent. El SS Derwent fue un carguero soviético que se hundió en el Mar Negro en abril de 1981. A bordo del barco se encontraban cargamentos de torpedos, minas y otros explosivos. El hundimiento del SS Derwent ha generado preocupaciones debido a la posibilidad de que los explosivos aún presentes en el barco puedan detonar en cualquier momento. Estos materiales explosivos son altamente peligrosos y pueden causar daños significativos en caso de detonación. Las circunstancias exactas que llevaron al hundimiento del SS Derwent no están claras. Se cree que factores como las malas condiciones meteorológicas, los problemas en la estabilidad del barco o posibles errores humanos pudieron haber contribuido al naufragio. A raíz del hundimiento, existe la preocupación de que los explosivos a bordo del SS Derwent puedan volverse inestables con el tiempo debido a la corrosión y otros factores ambientales. Si estos explosivos detonaran, podrían causar daños graves tanto al medio ambiente marino como a cualquier embarcación o persona cercana. Las autoridades han llevado a cabo operaciones de monitoreo y evaluación para evaluar el riesgo potencial asociado con el SS Derwent. Se han establecido zonas de exclusión alrededor del área donde se encuentra el naufragio, para evitar el acceso no autorizado y garantizar la seguridad de las personas. Además, se han tomado medidas para evitar la dispersión de los explosivos en caso de una eventual detonación. Esto puede incluir la implementación de barreras físicas o el uso de técnicas de neutralización para minimizar el impacto de la explosión. Número 9. RMS Empress of Ireland. El RMS Empress of Ireland fue un transatlántico británico que se hundió en el río San Lorenzo, Canadá, el 29 de mayo de 1914, después de colisionar con el barco noruego SS Storstad, en condiciones de niebla espesa. El hundimiento del Empress of Ireland resultó en una de las peores tragedias marítimas de Canadá, con un gran número de vidas perdidas. El barco, que llevaba pasajeros y carga, incluía una carga significativa de carbón y petróleo. El hundimiento del Empress of Ireland plantea preocupaciones ambientales debido a la presencia de estas sustancias bajo el agua y su potencial contaminación. Aunque han pasado muchos años desde el hundimiento, el Empress of Ireland sigue en el fondo del río San Lorenzo. La ubicación submarina del barco y las condiciones desafiantes en la zona han dificultado los esfuerzos de recuperación y limpieza de la carga y los materiales peligrosos a bordo. El carbón y el petróleo pueden filtrarse y contaminar el agua circundante, lo que tendría un impacto negativo en el medio ambiente marino y la vida acuática. Además, el deterioro del casco y otros componentes del barco a lo largo del tiempo puede aumentar el riesgo de fugas o derrames de sustancias peligrosas. Las autoridades canadienses han llevado a cabo monitoreo y evaluación regular de la situación del Empress of Ireland para evaluar cualquier riesgo ambiental y desarrollar planes de contingencia en caso de un derrame o fuga significativa. La preservación y protección del sitio del naufragio del Empress of Ireland también ha sido un enfoque importante. El barco ha sido designado como sitio histórico y hay regulaciones y restricciones para protegerlo de actividades no autorizadas y preservar su valor arqueológico y cultural. Número 10. MV Prestige. El MV Prestige fue un petrolero operado bajo bandera de las Bahamas, que se hundió frente a la costa de Galicia, España, el 19 de noviembre de 2002. El hundimiento del Prestige resultó en una de las peores catástrofes ambientales de la historia marítima de España. En el momento del hundimiento, el Prestige transportaba alrededor de 77.000 toneladas de fuel pesado. Tras el naufragio, una gran cantidad de petróleo se derramó en el mar, causando un impacto devastador en la vida marítima, los ecosistemas costeros y las actividades económicas en la región. Los esfuerzos de respuestas iniciales se centraron en contener y controlar el derrame de petróleo. Sin embargo, debido a la presión del oleaje y las condiciones meteorológicas adversas, el casco del Prestige se rompió y se produjo un derrame masivo de petróleo. El fuel se dispersó a lo largo de la costa, contaminando playas, áreas marinas protegidas y hábitats naturales. Los efectos del derrame fueron devastadores para el medio ambiente marino y costero. Se produjo una gran mortalidad de aves marinas, peces y otros animales marinos, además de daños a las pesquerías y a la industria turística. La limpieza y recuperación de la zona afectada llevaron años y requirieron de grandes esfuerzos y recursos. Aunque parte del petróleo derramado fue recuperado durante las operaciones de respuesta inicial, una cantidad significativa aún permanece en el casco del barco, ya que el Prestige se encuentra a gran profundidad en el lecho marino. Los restos de crudo de dentro del casco del barco continúan siendo una preocupación debido al riesgo potencial de fugas y contaminación a largo plazo. Las autoridades españolas han llevado a cabo monitoreo regular de la situación del Prestige y han implementado medidas para minimizar cualquier riesgo adicional.
Esto incluye la vigilancia y evaluación continua de la integridad del casco del barco, así como la preparación de planes de respuesta ante posibles fugas o derrames adicionales de petróleo. El desastre del Prestige generó un debate sobre la seguridad marítima, la regulación de los buques petroleros y la respuesta ante derrames de petróleo. También impulsó la adopción de medidas internacionales más estrictas para prevenir la contaminación marina y mejorar la preparación y respuesta ante incidentes similares. Cabe destacar que estos barcos representan riesgos potenciales y es responsabilidad de las autoridades correspondientes tomar las medidas necesarias para abordar estos peligros. En resumen, los barcos olvidados en el mar son testigos silenciosos de la historia marítima. Cada uno de ellos tiene su propia historia y misterio, y algunos se han convertido en leyendas. Coméntame abajo. ¿Sabías la existencia de estos barcos? ¿Crees que son tan peligrosos como dicen? Seguramente hay más detalles que faltan por comentar sobre estas bombas de las profundidades, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!